buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinar de CEDEC, en el que vamos a tratar un tema que consideramos importantísimo, sobre todo en los momentos que estamos del año, y que es, bueno, optimizar el impuesto sobre sociedades y, pues bueno, realizar una planificación fiscal que nos dé confianza y tranquilidad. Un placer contar con ustedes de nuevo en este nuevo webinar y, bueno, como decíamos, un tema que consideramos importantísimo por la época del año, en el que para cualquier tipo de empresa, sea familiar o no sea familiar, y en la que consideramos que evidentemente la planificación fiscal, casi siempre hablamos de planificación porque la planificación es fundamental en cualquier actividad empresarial, pero en este caso la fiscal es más importante, diríamos, ¿no? Esto nos permite reducir legalmente pues, nuestra carga impositiva sobre sociedades, optimiza la rentabilidad, nos produce un ahorro fiscal directo que puede comportar mayor liquidez y en consecuencia capacidad de inversión. Es decir, una gestión fiscal proactiva que minimiza riesgos de sanciones y asegura el cumplimiento normativo. Esto protege la reputación y estabiliza a la empresa. Es importante para cualquier sector empresarial, no es exclusivamente para ciertos sectores empresariales, sino absolutamente para todos. Por tanto, creemos que es un tema absolutamente recurrente, necesario y llega en el momento justo, porque recuerden que a fecha 30 de junio se tiene que presentar la Junta de Accionistas, tiene que reunir, aprobar las cuentas y la presentación del impuesto finaliza el próximo 25 de julio. Por tanto, tenemos un margen suficiente todavía, corto pero suficiente, para poder hacer algunas rectificaciones y modificaciones a nuestra presentación del cierre de ejercicio 2024. Bien, durante esta reunión y al final del webinar daremos respuesta a algunas de las preguntas que hemos recibido, ¿vale? Que nos preguntan cosas como si la planificación fiscal anual es anticipada o racionamos solo al cierre, es decir, somos proactivos o reactivos, si tenemos una contabilidad que cumple estrictamente la normativa y nos permite tomar decisiones fiscales informadas, conocemos ampliamente y activamente los incentivos fiscales. Y esas preguntas, que son las que responderemos durante la intervención, son las que fundamentan el trabajo realizado para este webinar. Bueno, una cosa también importante es que durante esta semana recibirán ustedes un blog en el que habla de los administradores. A los que estén aquí presentes en esta reunión y sean administradores de la empresa, les aconsejo, les sugiero que lo lean, porque verán los riesgos que supone ser administrador y evidentemente la obligación de cumplir con la legislación en todos los sentidos. Entonces, este webinar les ayudará precisamente a que ustedes sepan cómo moverse, y el blog, el que habla de administradores y de responsabilidad de administradores, les indicará qué no debe hacerse. Por lo tanto, les sugiero que tanto una cosa como otra pues estén muy atentos. Bueno, hoy contaremos con la compañía de Tomás, que es nuestro experto en temas fiscales. Buenos días. ¿Vale? Y recordamos también que al finalizar la intervención o durante la intervención ustedes pueden hacernos cualquier tipo de pregunta al correo que tienen disponible, que se llama consultas@cedec.es, preguntas que responderemos en la máxima brevedad posible y que evidentemente son relativas al tema que tratamos, a este y al que quieran. Evidentemente este canal está abierto para que ustedes nos puedan preguntar lo que consideren oportuno. Y algunas preguntas que responderemos es: planificación o elusión fiscal, importante la diferencia. ¿Es un riesgo o una ventaja la creación de una sociedad patrimonial para gestionar los activos de la empresa? Fundamental. Y si la agencia tributaria detecta errores o irregularidades en la planificación fiscal, ¿nos exponemos a sanciones? Bueno, pues también responderemos a esto. Esto lo haremos al final de la intervención. Bien, pues nada, dicho todo esto, vamos a empezar. El nuestro webinar lleva por título ¿Quieres optimizar tu impuesto en sociedades? Ahora es el momento clave de tu planificación fiscal. ¿Por qué es tan urgente y crucial para los empresas abordar su planificación fiscal justo ahora, Tomás? Bueno, justo ahora y siempre. De hecho, estamos a mayo, tenemos para 25 de julio tope de fecha para presentar el modelo 200 de impuestos de sociedades, con lo cual aún pese a... y eso recomiendo que se hayan presentado los libros a 30 de abril, aún tenemos posibilidad de aprobar cuentas
y realizar ajustes extracontables que nos permitan minimizar el impacto del impuesto de sociedades vía bonificaciones, deducciones. Bueno, al fin y al cabo lo que tenemos que tener claro es que la conexión entre la contabilidad y la fiscalidad es muy directa. Hay sectores como es la construcción que, por ejemplo, la estructura de costes pues conviene tener bien contabilizada y ello tiene un efecto muy positivo en la obra en curso, por ejemplo. O sea, hay una serie iremos viendo todo eso poco a Esto poco. lo iremos viendo durante la idea es ir tratando tema a tema y para que vamos a... Pues, está claro que planificar no es una cuestión puramente puntual. La no planificación tiene sus consecuencias y sobre todo sorpresas muy desagradables, sobre todo si hablamos de impuestos y las consecuencias de la no presentación de impuestos a tiempo o mal revisados o incluso con la posibilidad de perder posibilidades de reducción de la base imponible y por tanto de tener que pagar una cuota superior. Bueno, vamos a empezar con alguna pregunta más. Una demanda que nos hacen con frecuencia, Tomás, y de forma repetida es ¿cuáles son las estrategias fiscales más amigables, más amables que las empresas pueden aplicar para reducir su impuesto sobre sociedades de forma legítima? Pero yo creo que lo importante es tomar el control, ¿no? Y tener conciencia de la importancia de la planificación fiscal. Si no hay planificación, no hay control. Yo tengo identificadas varias claves, ¿vale? Iremos viendo una a una, si te parece, Tomás, y tú nos vas explicando qué es en cada caso, ¿vale? La primera clave es las deducciones y gastos deducibles. Muy bien. Las deducciones son las que son año a año. De hecho, por ejemplo, tenemos que tener presente que, vamos a poner un ejemplo que es muy importante, I+D. Tenemos que tener en cuenta que para poder aplicarnos una deducción por I+D tenemos que tener una entidad que nos acredite que estamos cumpliendo los requisitos legales para poder deducir nuestra actividad en investigación, desarrollo e innovación a efectos del impuesto de sociedades, por ejemplo, ¿vale? Deducciones por contratación de trabajadores, trabajadores con minusvalías, etcétera. Vamos a ver, gastos deducibles, muy claro, y además el Tribunal Supremo lo ha dicho recientemente de modo ya taxativo. Conservar todo el etiquetaje, toda aquella justificación documental que se refiera a un gasto, fundamental. Bueno, la base de todo debe ser también ser meticulosos en registrar y justificar cada gasto, ¿no? Por supuesto. Ligado a la actividad. Materiales, maquinaria, transportes y una contabilidad que sea impecable. Es que la conexión contabilidad-fiscalidad es clarísima. O sea, si la contabilidad está bien hecha y realizada a favor nuestro, y luego contaremos qué hay que tener en cuenta para ello, el efecto es directo. O sea, la fiscalidad depende de la contabilidad bien hecha y a favor de la empresa. Vale. Otra clave importante son las amortizaciones. Sí, las amortizaciones... Nos encontramos que a veces se olvidan de ellas o se olvidan de llevar una estrategia conforme a las mismas, libertad de amortización, amortizaciones aceleradas, etcétera, etcétera. Hay que tenerlo en cuenta siempre. Es gasto. Es gasto, además refleja la realidad de un material que se está consumiendo. Claro, ¿no? Claro. Otra clave sería la inversión en activos fijos. Bueno, la vida de la sociedad pues depende de la tenencia y la explotación de esos activos. No hay que demorarse posiblemente en determinado momento o habrá que tomar una decisión de posponer esa inversión. Eso habrá que valorarlo en función de cómo nos vaya yendo. Hay que tener un control constante de nuestros balances. Además, también en algunos casos hay deducciones por según qué tipo de activos, por supuesto, tipo de inversiones que están también... Apoyos... que hay normativa que también registra ese tipo de cosas y es importante tenerlas en consideración. Que no siempre las tenemos en consideración, hacemos la inversión y no miramos la normativa o lo miramos demasiado tarde y no somos conscientes de lo que realmente estamos perdiendo de dinero, de liquidez en ese tipo de cosas. Vale, otro tema es incentivos fiscales y subvenciones, que un poco lo has explicado antes también, ¿no? Que hay sectores que además son... A veces, por ejemplo, tenemos en cuenta una subvención, la aplicamos como ingreso en el ejercicio que la recibimos y a lo mejor el tema es que podemos imputarla cuando se haya amortizado el bien que va asociado a esa subvención, con lo cual a veces nos encontramos que se ha perdido la oportunidad de aplicarte un gasto fiscal cuando existía la posibilidad de hacer una imputación al final. O sea, hay diferencia temporal. Pues, sí, al final las diferencias temporarias pues están ahí y dependen de la diferencia entre contabilidad y fiscalidad. Una clave más es la planificación fiscal anticipada. Vale, ahí es obvio, ¿no? Reiteramos, o sea, yo soy posiblemente muy insistente en el tema, pero la contabilidad ahí y con un criterio financiero hay que llevarla para poder tener un efecto positivo en fiscalidad.
Bueno, además, yo creo que la planificación fiscal requiere también, entendemos que normalmente una empresa de características normales, cliente CEDEC, seguramente no tiene la capacidad interna para poder hacer esta planificación, ¿no? Y es importante pues que siempre busquemos la ayuda de un experto en este caso, porque es la persona o son las empresas que están más ligadas al tema de las asesorías, gestorías y evidentemente consultorías a la actualidad de cada año referente al tema de subvenciones, al tema de normativa, especialmente normativa que es cambiante. O sea, la normativa no es siempre la misma, la normativa es cambiante y hay que saber adaptarse en cada caso. Vale, otro tema es la creación de sociedades o estructuras fiscales. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos posibilidades con las estructuras de grupo, grupos holdings, estructuras de grupo de empresas horizontales. Ahí, bueno, hay que valorar realmente tanto los riesgos fiscales que supone el tener en una misma sociedad todas las manzanas dentro del mismo cesto, o ver si tenemos que proteger el patrimonio empresarial, si podemos optimizar dando rentabilidad al patrimonio empresarial vía arrendamiento a las restantes líneas de negocio, qué hacemos con los dividendos, cómo los subimos a una posible empresa matriz. Bueno, aquí se trata de estudiar tanto la situación fiscal de la sociedad como tal, como persona jurídica, y evidentemente enlazarla con la situación fiscal y personal de los socios. Y está claro que también requiere del apoyo de alguien experto en este tipo de cosas. Es que aquí nos encontramos muchas empresas muy bien llevadas. Muy bien. O sea, aquí no se trata de que la gente lo haga mal, porque siempre puedes darle una corrección. De hecho, el Plan General Contable tiene una norma de registro de evaluación que permite los cambios de criterios contables y permite la corrección de errores. El tema es que la visión objetiva de esa contabilidad, poder supervisar un cierre o poder supervisar cierres trimestrales, es simplemente ir a favor de la empresa y ir a favor de la tranquilidad del empresario, con lo cual hay que tener en cuenta que la planificación fiscal no depende de ir al cierre, depende de prácticamente el día a día de la empresa, de tener unos criterios muy concretos para optimizar nuestros recursos. O sea, de hecho, la planificación fiscal está ligada con la planificación financiera de la empresa. Totalmente. Y con un nuevo presupuesto de la empresa. Siempre. Otro tema importante, otra de esas claves que hemos dicho que son 7, esta sería la séptima, la optimización de la estructura de costes. Por supuesto. Cada estructura de costes, claro, cada gasto deducible. Antes he comentado, por ejemplo, la obra en curso en sector como la construcción. Evidentemente, ¿qué es la obra en curso? La obra en curso al final es que yo estoy asumiendo unos costes que me voy aplicando y voy sufriendo, cuando a lo mejor cuando entrego el final de obra, pues he elegido un método, el porcentaje de coste de realización, o voy a contrato cumplido. Claro, ese criterio hay que tenerlo claro, cuando me imputo el ingreso total y cómo me voy imputando los costes. ¿Vale? Eso creo que muchos se olvidan de que la obra en curso, especialmente para estos sectores, es vital. Sin duda. Yo creo que de todo esto que tú has comentado ahora, lo que nos quedó claro es que para tomar el control de las finanzas de la empresa y de la fiscalidad, todo pasa por tener una buena planificación. O sea, no podemos controlar nuestra empresa si no tenemos una planificación adaptada a nuestra necesidad, y ser conscientes de que al final un impuesto es algo que sí o sí habrá que pagar, claro, más o menos. Es que yo creo que tenemos que tener en cuenta cuando somos empresarios, que en nuestra composición de la amalgama de costes está el coste fiscal. Sin duda. Es que ese coste, cuanto más podamos conocerlo y presupuestarlo, recordemos que ahora a partir de octubre hay que empezar a hacer presupuestos sí o sí, porque si no luego volveremos a ir navegando durante el ejercicio siguiente. Tenemos que tener en cuenta que el coste fiscal es vital, y si no lo conocemos vamos a ir dando palos de ciego seguramente. Claro. Bueno, hemos hablado de las 7 claves para optimizar la estructura y tener planificación, controlar la planificación fiscal, y ahora haremos un tema muy importante que todos los de la profesión conocemos y que deberían también, como mínimo, tener constancia los administradores de las empresas, que son los principios contables, ¿vale? Que son los que rigen realmente la imputación o no imputación de una serie de gastos, o el seguimiento de una gestión empresarial correcta. La contabilidad es ley, tenemos que acordarnos, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro. Los principios contables, hemos identificado algunos, no son todos, pero sí los fundamentales, ¿vale? Y uno de ellos, el más importante, quizás sea el principio de devengo, no más. Claro, a nivel contable. O sea, un ingreso o un gasto se contabiliza cuando se produce. Otra cosa es que fiscalmente no es lo mismo el devengo que la imputación temporal de ese ingreso o ese gasto. De hecho, lo acabo de decir,
Por ejemplo, construcción, la imputación por contrato cumplido cuando finalizo, entrego una obra, ¿vale? Bueno, hay que tener en cuenta porque eso implica que a lo mejor ese ingreso no me lo imputo en el momento en que contablemente lo he contabilizado. Entonces hay que tener en cuenta que contablemente hay que aplicar lo que se llaman diferencias temporarias, que supone que voy difiriendo la tributación. Con lo cual, lo que, tal como dice Juan, es planificarlo y tener en cuenta cómo lo voy a hacer. Otro principio contable es el registro de activos y pasivos. Por ejemplo, Bueno, terrenos o edificios. Claro, coste de producción, coste de adquisición, la amortización, derechos. Claro, los derechos que hayan sobre los mismos, etcétera, etcétera. Es importante la precisión en este tipo de registros. Siempre, porque luego, en el caso de que hayan transmisiones, etcétera, genera problemas con la agencia tributaria o incluso con los ayuntamientos para el tema de pluralidades municipales, porque no tenemos claro el coste. No estamos dando valores reales. ¿Y qué imputación de costes se hacen? Porque también es importante que qué costes se pueden incluir o no dentro de ese activo. Ahí interesa que el Departamento Contable tenga plena conciencia de todo lo que es la vida de ese activo. Inventarios. Inventarios, ahí estamos. El tema de inventarios. Nos encontramos muchas veces, muchos problemas, porque claro, es verdad, es complicado gestionar para muchas pymes el inventario con el circuito que tiene interior de almacén. Pero tengamos una cosa, o sea, ahí perdemos la posibilidad de tributar menos. Al fin y al cabo, ¿qué estamos viendo muchas veces? Que hay una sobretributación porque calculamos mal el inventario. El inventario se compone de materia prima, se compone de producto en curso, producto terminado, producto obsoleto. Todo esto el Plan General Contable permite aplicar pérdidas que incluso pueden ser reversibles o no reversibles, pero si tenemos claro lo que es cada apartado de estos 4 conceptos, podemos bajar la tributación, porque ya sabemos que cuanto más almacén, más impuestos de sociedades. Con lo cual tengamos en cuenta, porque si aunque luego resulta que un obsoleto lo revertimos a una campaña del ejercicio siguiente, lo aplicamos otra vez, lo volvemos a ingreso. Con lo cual es contabilidad. Al fin y al cabo. Sin duda, además los inventarios son una parte importante y en muchos casos representan una gran inversión de la empresa. O sea, es una cantidad en la que tenemos paralizado mucho dinero y es importante tenerlo muy controlado, no solamente por la parte impositiva, sino también por la parte de gestión. Un inventario bien gestionado quiere decir en tiempo, en conteo, en seguimiento, nos permite unos ahorros de capitales importantes. Eso es gestión. O sea, no le damos la importancia que tiene una buena gestión de inventario, y la tiene mucha. Vale, en el caso de las constructoras y en el caso de la inmobiliaria, son empresas de obras e instalaciones, la valoración y el registro, el adecuado muchas veces de los inventarios, materiales son más en curso, propiedades para la venta. O sea, ahí hay que ser todavía más purista a la hora de hacer todo el registro contable. Bueno, es que claro, el Plan General Contable no son solo las cuentas contables. Van enlazadas con lo que llaman las normas de registro y valoración. Las normas de registro y valoración es digamos, lo que te enlaza el mundo contable con el mundo tributario. ¿Qué sucede? Pues lo que decimos, la imputación es de ingresos, criterio de devengo, imputación de ingresos. Eso es muy interesante, porque eso me permite que, norma de registro de valoración 13, me permite que yo me impute un ingreso según el método que he elegido de contrato cumplido, como decía, o el de porcentaje de realización de una obra. Puedo decir que me conviene uno u otro según sea mi cuenta de explotación y mi balance. Y cualquiera de ellos es absolutamente legal y está justificado. Claro, cuidado con saltarnos la legalidad. Es que además muchas veces nos la saltamos porque no tenemos en cuenta que ya hay medios que nos faciliten el camino. Vale, y otra cosa es el reconocimiento de ingresos también en las empresas constructoras y en instalaciones de largo tiempo de ejecución. Ajá. Es importante también tener claro cómo se reconocen los ingresos, como también estamos aún en aspectos puramente de principios, ¿no? Claro. El reconocimiento de eso, hemos hablado antes con el devengo, la imputación de ingresos cuando corresponda, ¿no? Cuando se van produciendo de forma periódica y de forma atemporal muchas veces, ¿no? Vale. Apuntabas el tema de las normas de valoración. Vamos a hablar de ello. Yo he identificado 5 apartados, ¿vale? Son más, pero sí. Aquí lo que he puesto creo los más interesantes. Uno es la valoración de activos. ¿Vale? Cuéntanos. Bueno, a ver, tenemos los activos materiales y los intangibles. Aquí, bueno, tiene una amortización contable y una amortización fiscal según tablas. Evidentemente,
evidentemente no es la misma la amortización contable que luego la que podemos ajustar en el modelo 200 del impuesto de sociedades. ¿Qué sucede? Si aplicamos una amortización diferente en contabilidad que en fiscalidad, se genera lo que le llaman una diferencia temporaria. Bueno, al fin y al cabo es contabilidad, reflejaremos y habremos aplicado posiblemente un mayor gasto. Es importante, la valoración de activos al final, hablamos también de que debemos imputar todos los gastos asociados a esa inversión, es decir, una valoración de activo tiene que estar perfectamente justificado por qué hemos imputado un gasto y se ha convertido en inversión y no en gasto, es decir, tiene que estar documentado para, por si hay algún tipo de inspección. Y evidentemente eso da valor al activo, que después las amortizaciones también se desgasta en función de la vida útil de ese activo que hemos considerado. Inventarios y obras en curso. Se valoran también a coste de adquisición. Coste de producción, coste de adquisición, bueno, su valoración tendrá su amortización y lo mismo, la amortización fiscal posiblemente no será la misma que hemos aplicado contablemente, con lo cual se genera una diferencia que aparecerá en contabilidad y se aplicará siempre y cuando nos beneficie a nivel de planificación fiscal del modelo 200 del impuesto de sociedades. Inversiones inmobiliarias. Tal cual, o sea, las inversiones inmobiliarias pues, normalmente las tendremos en existencias, nos puede interesar si en un momento determinado tomamos la decisión de reclasificarlas a inmovilizado para ponerlas a trabajar para nosotros mismos, no para ponerse a la venta, con lo cual la reclasificación de estos activos de grupo 3 de existencias a grupo 2 de inmovilizado, pues por lo que he dicho antes, norma de registro de evaluación, cambio de criterio contable, se refleja en las cuentas anuales y adelante. Y la quinta es revisión y deterioro. Es crucial revisar periódicamente el valor de los activos, ¿no? Materia prima, producto en curso, producto terminado, obsolescencia, ver lo que va a salir, lo que no va a salir. Sí, también tengamos en cuenta una cosa, que es que la gestión del almacén depende de su rotación muchas veces, con lo cual hemos de tener un presupuesto y es que parece que sea, como decir, un brindis al sol, de decir, yo quiero ganar tanto en el ejercicio siguiente. No, no es eso. O sea, el hecho de tener una previsión de lo que yo voy a querer comprar para poder venderlo, o producirlo, o modificarlo, pues implica que tiene un efecto muy directo en mi impuesto de sociedades. Con lo cual, el tener un presupuesto que me permita enlazar mi grupo de existencias determinará posiblemente sobre cualquier otro factor, el pagar más o menos. Vale. Hemos revisado 5 normas de valoración, sí. Hay más, ¿vale? Que son valoración de activos, amortización, inventarios y obras en curso, inversiones inmobiliarias, revisión y deterioro. Pero hay un tema que preocupa especialmente, sobre todo las empresas que están en temas relacionados con obras, contabilización de contratos y obras en curso, fundamentalmente. Vale. Hemos hablado de ello, pero podemos insistir más sobre el tema porque quizás son más problemas de ajuste se producen, ¿verdad? Sí, yo entiendo que, y nos encontramos también que muchos constructores van trabajando, van aplicándose los costes de la obra, se la van aplicando con normalidad dentro de la contabilidad, y el problema es que cuando llega el momento de hacer la entrega, se ven que tienen un ingreso ahí bestial. O sea, lo dicho antes, las normas de registro de evaluación nos permiten elegir un método, cómo tengo que ir a efectos de IVA sobre todo. O sea, porcentaje de obra me voy aplicando o por finalización. Entonces ahí depende de los contratos. La contabilización de los contratos, pues se contabiliza y se toma la decisión sobre los mismos. Perfecto. Esas son decisiones financieras, Bueno, son decisiones financieras que también son estratégicas para el tema de la empresa. Claro, fundamentalmente, es que todo parte de un balance, al fin y al cabo. O sea. Claro, y cómo queremos que sea nuestra empresa. Es decir, más puristas o menos puristas puede perjudicar el resultado que no se produce en este momento, se produce en 4 o 5 años. Pero se puede ir gastando también por el principio de vengo que decíamos anteriormente. También hay un elemento, lo que se denomina información adicional, ¿vale? Que es notas sobre los estados financieros, que es transparencia en definitiva, es reconocer qué tipo de modelo estás aplicando, claro, en cada caso. Claro, tenemos que informar tanto al registro mercantil, porque son públicos y realmente son hojas abiertas a nivel de publicidad para cualquier proveedor, cliente, banco, etcétera, garantías, que quieran saber
que quieran saber lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer y nos favorecerá esa transparencia, como dice Juan, en el tema de obtención de garantías y facilitar nuestros caminos en el día a día de la empresa. Muy bien, es evidente que la precisión contable es un pilar fundamental. Más o menos, para ir terminando un poco la exposición, ¿cuáles son los errores más comunes que las empresas cometen en su impuesto sobre sociedades y en la planificación fiscal? Yo tengo 4 identificados, ¿eh? Vale. Uno, la falta de documentación y justificación. Hay que guardar todo. Nos encontramos con casos que llegamos tarde, o casi tarde. A ver, hay que guardar todo, hay que contabilizarlo puntualmente en la medida de lo posible y sobre todo conciliarlo con nuestras cuentas bancarias. Fundamental. Nos encontramos sorpresas y además duras en el hecho de que no se ha contabilizado la conciliación bancaria y la empresa va a la entidad y resulta que le está diciendo que tiene una partida de acreedores varios, pues extralimitada, con lo cual cuando llegamos ahí decimos, hostia, es que tienes un balance que está diciendo que no pagas el teléfono. O sea, es un ejemplo ilustrativo, pero mucho más hay. Entonces, la conciliación bancaria es fundamental y guardar todo el tiquetaje y además como exigencia. Desconocimiento de los cambios normativos. Bueno, claro, eso hay que tenerlo presente y además los canales hoy día con la intervención de las webs, la agencia tributaria mismo, que se pueden consultar permanentemente, es posible conocer día a día todo lo que hay a nivel. Ahora se habrá aprobado ya el modelo 200 con sus instrucciones. A ver, al fin y al cabo, la esquematización de todo esto. O sea que la normativa del modelo 200 para presentar del 2024 aparece ahora. Sí. Así sí. que hay que estar absolutamente actualizado. Cada año suele ser diferente, puede haber alguna modificación, pero claro, hemos de conocer el impreso, etcétera. Bueno, no hay ningún problema, esto los gestores están al corriente. Las modificaciones, evidentemente hay que intentar que nuestros gestores y asesores sean sensibles a que nosotros debemos conocer, hablo de nosotros como si fuera yo la empresa, o sea, el empresario y los contables deben estar perfectamente al corriente de cualquier modificación para que tengan en cuenta la contabilización correcta y más cara ahora mismo, por ejemplo, los posibles ajustes que puedan haber, ¿no? Si nos fijamos, hay un tema que nos llama mucho la atención, que en el modelo 200, si cogemos la mayoría de las empresas, a partir de la página 12, suele ser el desierto, está en blanco. Y resulta que ahí entonces, la página 12 te refieres al modelo 200. Del modelo 200. Claro, es la página de ajustes, de la reserva de capitalización, con la posibilidad de bajar un 10% la base imponible, la reserva de nivelación, tal cual, etcétera, las retenciones, etcétera, y nos encontramos muchas veces que no está ni rellenado, con lo cual merece entender que a partir de la página 12 ya no es contabilidad, es fiscalidad, y esa fiscalidad y esa correcta valoración de estas páginas siguientes es lo que te permitirá bajar cuota. Otro elemento es el enfoque reactivo o proactivo. Esperar que hiciera el ejercicio para pensar en impuestos o la planificación debe ser continuada. Es obvio que tiene que ser continuada. Sí, siendo conscientes de lo que estamos contabilizando y del carácter de las operaciones que hacemos en nuestro día a día. O sea, a veces consultar merece la pena, porque dices, voy por IVA o por ITP, por ejemplo. Muchas consultas son así. O lo hago ahora o lo hago más adelante. Bueno, perfecto, vale. No, ¿y qué repercusión puede tener hacer una cosa u otra? Hombre, claro. Es importante considerarlo, porque a veces pensamos que una cosa a corto plazo puede ser muy útil, pero a largo plazo puede ser perjudicial, y hemos de tener siempre en cuenta el resultado de nuestras decisiones. Sí. O sea, a veces va más allá que una decisión puramente de una semana, un mes. Va al efecto de un año, 12 meses después tenemos la repercusión. Confundir el ahorro fiscal legítimo con la evasión. A ver, el ahorro fiscal puede ser pagar menos, puede ser reducir el impacto difiriendo el impuesto, pero nunca evadir impuestos. O sea, lo que hay que hacer es pagar lo que corresponde y aprovechando todos los medios que las leyes nos facilitan. Vale. Es importante, bueno, os tengo 4 consideraciones, ¿vale? Que son los errores fundamentales que hemos dicho, que es la falta de documentación y justificación, desconocimiento de los cambios normativos, el enfoque reactivo o proactivo, confundir el ahorro fiscal legítimo con la evasión. Estas 4 consideraciones son importantísimas.
¿qué mensaje final le daríamos a nuestro público, a nuestros empresarios y a nuestros directores financieros, contables, para que realmente tomen el control de sus impuestos? No hay que llevar la empresa por inercia, es preciso tener una planificación estratégica. La planificación estratégica comprende varios aspectos, o sea, la financiera, la de costes, la legal, la laboral, pero fundamentalmente la financiera, siempre con la planificación fiscal y no esperar al último momento. O sea, es una lástima ir a un cierre de una contabilidad cuando realmente se podían haber hecho cosas diferentes durante el ejercicio. Claro. Claro. Sí, la planificación fiscal es una herramienta de gestión estratégica y una inversión inteligente, no es un gasto. No, en un momento, ¿vale? yo no lo vería nunca como un gasto, ¿eh? O sea, lo que es un gasto es pagar de más. Vale. Eso está claro. O sea, que está claro que un asesoramiento profesional Siempre. adecuado y anticipado, Siempre. tenemos medio resuelta esta situación. Lo que haga falta, o sea, a ver, aquí todos hemos hecho, bueno, hemos sido incluso empresarios, ¿no? Y hemos vivido esto. Realmente, el hecho de tener gente que nos apoye y tener un equipo de personas que nos dé una visión objetiva de las finanzas y la fiscalidad, nunca es un gasto. Eso siempre va a favor de uno. Bueno, está claro que es el momento de actuar y de tomar el control. Muy bien, Tomás, una conclusión muy interesante y bien, la motivación para optimizar su impuesto sobre sociedades. Ahora vamos a hablar ya del bloque de preguntas en las que les comentábamos al principio, hemos recibido unas cuantas, hemos seleccionado varias preguntas que creemos interesantes responder. Y les recordamos que tienen abierto el canal de consultas@cd.es para cualquier consulta que deseen hacernos, está a su disposición. La primera pregunta que nos hacen es, que hemos recogido y creemos interesante, ¿cuál es la diferencia entre la planificación fiscal, elusión o evasión fiscal? Bueno, es clarísima. O sea, la planificación fiscal es legalidad, es estrategia, es conciencia de lo que tenemos entre manos del negocio y es tener en cuenta contabilidad con normas de registro de evaluación y las leyes fiscales. El hecho de la elusión podríamos decir, bueno, podríamos enlazarlo, a mí no me gusta mucho el término, pero bueno, podríamos enlazarlo que a través de una correcta llevanza de la contabilidad y nuestra fiscalidad podríamos eludir el pago de al menos una parte de los conceptos tributarios a los que estamos obligados. Bien, pero lo que está claro, evasión, eliminemos esa parte de nuestro vocabulario. Evasión es delito fiscal, es ruina personal, es implicación patrimonial personal y es afectar al socio, al administrador y a los que van detrás. Yo creo, en este punto de evasión fiscal, yo quiero llamar la atención sobre todo porque muchas veces los administradores no son conscientes de que están evadiendo impuestos, porque tienen un asesoramiento inadecuado o una formación inadecuada, porque no hacen las preguntas apropiadas, porque no se han asesorado suficientemente. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que un administrador es responsable de sus cuentas y de su presentación. Y por tanto, evadimos en muchas ocasiones sin darnos cuenta. Y quiero recalcar sin darnos cuenta, que eso no elude la responsabilidad, ¿vale? Porque evidentemente un administrador se convierte en evasor fiscal, voluntaria o involuntariamente, si no tiene conocimiento de lo que está pasando en su empresa. O sea, por lo tanto, nosotros solo planteamos un enfoque que es siempre una planificación legítima y segura. La segunda pregunta, Tomás. ¿Con qué frecuencia deberíamos revisar nuestra estrategia de planificación fiscal? ¿Es algo anual o más continuado? Permanente. De hecho, a ver, el empresario nunca se tiene que ver solo. El empresario no lo sabe todo, sabe lo suyo. Tiene que tener, tiene su contable, su financiero, muy importante tener un contable financiero, un director financiero y un departamento de contabilidad solvente, un buen asesor fiscal, fundamental, y evidentemente para cuestiones que supone apoyo a lo que es la gerencia, gestión y dirección, la consultoría es muy importante. No hablo de nosotros, hablo de la consultoría en general, es un concepto muy vital al cual cada vez se acude más. ¿Y por qué? Por la visión objetiva y la visión posiblemente menos condicionada a llegar a resultados positivos. Yo entiendo que el empresario solo es una figura que ha pasado a la obsolescencia, o sea, debe tener gente. Una pregunta se me ocurre ahora. ¿Se puede hacer y se debería hacer, supongo, sobre un presupuesto anual, hacer incluso una simulación de un impuesto de sociedades? Se debe.
Se debe. ¿vale? Como parte, evidentemente, del coste. Sí, posiblemente no acertaré cuánto voy a vender y posiblemente tendré una desviación en mi previsión de impuestos, pero evidentemente tengo que tener presente que en mi estructura de costes está la fase impositiva. Eso Vale, está claro. si tienes en cuenta inversiones potenciales, Todo, personal, todo. coste, pues es un presupuesto. Claro. Teóricamente tienes que tener ya una estimación de resultado que pueda ser también considerado como, Claro. como su coste de impuesto de sociedades. ¿no? ¿Qué me va a costar comprar una nave fiscalmente, financieramente, incluso diría yo el retorno operativo de la inversión, en qué medida lo voy a obtener? Por supuesto. Bueno, sin duda cualquier actuación empresarial de tipo estratégico pues tiene una repercusión fiscal, ¿no? Siempre. Pero siempre hablamos de visualizar la empresa 360, o sea, nunca podemos centrarnos en un tema en concreto, comercial, cuánto vamos a vender, sino las consecuencias de cuánto vamos a vender. Cuando hablamos del 360 hablamos siempre de las mismas áreas de la empresa: producción, comercial, finanzas, personal, estrategia, elementos que sin duda nos ayudan a tener claro hacia dónde tenemos que mover. La conexión entre todos esos elementos fundamentan que la empresa esté controlada y que el plan estratégico de esa empresa vaya alineado cada una de las áreas y nos dé un resultado que sea el conjunto y el resultado de todo ello. Y con esto, evidentemente, el tema financiero, el tema fiscal, perdón, se convierte también en un tema financiero, sin duda, a tener en cuenta porque exige un pago, normalmente es un pago, ¿vale? Si las cosas las hacemos bien tenemos que ganar dinero, por lo tanto tenemos que pagar impuesto y tenerlo en cuenta, sin duda, ¿no? Una pregunta más que nos hacen es referente al tema del devengo. Dice, ¿cómo afecta el principio del devengo a las empresas de construcción con proyectos que abarcan varios años fiscales o empresas de instalaciones a largo plazo? ¿Podemos diferir ingresos? Vamos a ver, es un poco lo que hemos comentado antes. El hecho del devengo, el devengo es contable. La imputación temporal de ese ingreso o ese gasto dependerá de la norma de registro de valoración que utilicemos y las decisiones estratégicas que hayamos tomado. Sí, es posible hacer una imputación. Esa imputación puede implicar un diferimiento del ingreso porque genera diferencias temporales. ¿Vale? Y tiene sentido también que el coste y los ingresos vayan alineados, evidentemente. Por supuesto, lo de siempre, todo parte de un balance, una decisión financiera, con lo cual analicemos financieramente una operación y vemos cómo vamos a llevarla fiscalmente. Una pregunta más, que puede parecer que no es importante, pero creo que sí que es importante y sobre todo en su correcta aplicación. Y que puede repercutir en posibles inspecciones de la agencia tributaria. ¿Qué tipo de gastos son los más comunes que las empresas del sector no deducen por desconocimiento o por no tener documentación adecuada del sector o sectores? Muchísimos, kilometrajes, dietas, desplazamientos. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema al fin y al cabo es lo que argumenta la inspección de tributos. La trazabilidad de la salida de caja hacia una comida de un trabajador tiene que estar perfectamente enlazada, acreditada y contabilizada. Eso si es dieta o es otra cosa, habrá que verlo, pero evidentemente si es una dieta tendrá que aparecer en nómina. Pero, insisto, trazar la salida de caja hacia ese gasto es la madre del tema y es la madre del problema. Es la madre del problema. Porque al final, si no hemos trazado bien este circuito, ¿qué piensa la inspección? ¿Qué presume? Pues que tenemos una remuneración encubierta por parte de los administradores. O sea, un trazado significa una rigurosidad en la hora de registrar todos los movimientos que ocurren en la empresa, porque lo que sí que queda claro es que las salidas de caja, salidas de banco, sí que quedan reconocidas. Y hacer el seguimiento, el hilo de esa salida económica o salida de esa liquidez hacia un concepto de gasto, debe ser importante tenerlo claro. Una pregunta más. ¿Qué sucede si la agencia tributaria detecta errores o irregularidades en nuestra planificación fiscal? ¿A qué sanciones nos exponemos? No lo sabemos. Podemos exponernos a sanciones o simplemente podemos tenerlo bien y simplemente hemos elegido criterios no correctos y la inspección pues nos será un apoyo para poner las cosas en su sitio. Es raro que la inspección sea un apoyo para nadie, pero bueno, sí que es verdad que cuando está mal la contabilidad, la inspección viene. Bueno, lo que se hace no habitualmente, sí. Hemos conocido son liquidaciones complementarias, por Totalmente, ejemplo. Claro. O sea, te hacen pagar lo que no has pagado con
las multas y sanciones. Y con un recargo. Los recargos. El recargo y las demoras. El recargo es un recurso financiero para el Estado brutal. O sea, obtener un 20% de recargo sobre algo que, aunque lo hayas presentado tarde, ha generado, es un caramelo para la agencia tributaria y para el Ministerio. Vale. Yo lo que tengo entendido es que si se considera una infracción voluntaria o por negligencia grave, ¿vale? Se aplican sanciones económicas que pueden ser porcentuales a la cantidad detectada, ¿no? Lo valoran en función del perjuicio para la agencia, para la administración pública, para la agencia tributaria. Entonces aquí hay una graduación y bueno, esto lo sufren muchos asesores fiscales, lo conocen, que cuando tienen que calcular la previsión, claro, por ejemplo, yo tengo una inspección, tengo que provisionar esas responsabilidades que me pueden devengar al final de la liquidación o el acta de liquidación del inspector. Entonces, claro, hay que ponerse siempre lo peor, luego lo que mejoremos, pero sí que el perjuicio suelen considerarlo alto. O sea, aquí estamos hablando de lo que la pregunta que hacíamos anteriormente de planificación, ilusión y evasión. Sí. Está claro que la planificación y tener una buena estrategia a nivel gestión contable, administrativa, nos ayuda a una planificación buena y una presentación correcta. Que si por una cuestión de negligencia o error involuntario estamos eludiendo impuestos y la inspección a decirnos que paguemos porcentualmente sobre lo pagado, más un recargo, más una demora, ¿vale? Y lo otro, que es la evasión, es directamente penal. Por lo tanto, creo que conviene centrarnos en lo que estamos haciendo y sobre todo ser lo más rigurosos posibles. Sexta pregunta. ¿Es recomendable la creación de sociedad patrimonial para gestionar los activos inmobiliarios de la empresa o es más un riesgo que una ventaja fiscal? No, depende. A ver, es legítimo la protección del patrimonio empresarial a través de una sociedad, llamémosle patrimonial o llamémosle patrimonial con actividad empresarial de arrendamiento, etcétera. Madre, las estructuras de grupo. A ver, existen los holdings, existen estructuras horizontales, existe la posibilidad de separar nuestros activos afectos a las actividades económicas para poder protegerlos y separarlos de riesgo. Existen varias posibilidades. Nunca un caso es igual al anterior, con lo cual merece un estudio, valoración y cálculo. Al final la vida son números y hay que ver qué nos supone. No se hace nunca o no debería hacerse nunca por motivos de elusión fiscal, como decía Juan, pero sí que pueden venir beneficios fiscales por arrastre si lo hacemos bien y evidentemente un motivo legítimo es proteger lo que tanto esfuerzo me ha costado durante la vida, que es tener mi nave, por ejemplo, o tener mi edificio en régimen de alquiler. O sea, vale la pena estudiarlo y yo lo haría siempre, si es sí o si no, pero hay que valorar si vale la pena. O sea, siempre es preferible hacer un estudio previo a la situación que no después de haber hecho la inversión encontrarnos con un problema o incluso que Hacienda puede considerar, porque esto es consideración de Hacienda si no está bien documentado, que hay una intención de eludir fiscalmente. Es decir, lo que estamos haciendo es no querer pagar los impuestos que corresponden a situación normal. Claro, hay que hacer por un motivo, digamos, de protección, de motivos económicos, no por motivos fiscales. Y por seguridad patrimonial. Y por seguridad patrimonial, que es un motivo económico reconocido. Claro, al final, efectivamente, incluso hacerlo anticipadamente o no hacerlo puede condicionar nuestra seguridad patrimonial. Pues muchas gracias, Tomás, por tus respuestas. Bueno, creo que ha quedado claro que dentro del presupuesto anual de una empresa, de la planificación financiera, debe incluirse una planificación fiscal, es fundamental, con el objetivo de optimizar al máximo el impuesto sobre sociedades. Les animamos a que pongan en práctica las estrategias que hemos comentado durante el día de hoy, que tienen a su disposición el correo que decíamos. Recordarles que si necesitan profundizar alguno de estos temas, pues eso, nos escriben, nosotros encantados de poder responder pues cuanto antes podamos mejor y les agradecemos su presencia. Les recordamos que CEDEC tiene en marcha una escuela de empresarios que se llama Empresa 360 Formando Empresarios, en las que si tienen interés les podemos ayudar, comentar. Y y poco más, es decir, invitarles a que cuando acabemos esta reunión recibirán una encuesta en la que hay 4 preguntas y les pediremos que nos respondan y nos digan qué temas quieren hablar. Lo que sí que es seguro es que de cara a octubre haremos un webinar relativo al tema de presupuestario, creemos que es el momento de hacerlo y seguramente volveremos a hablar otra vez de planificación fiscal. Ya sé que es un tema no muy apasionante, pero es un tema absolutamente necesario. Bueno, apasionante depende para quién. Para un contador financiero esto es, y para un gestor esto es súper apasionante. Para el resto de mortales puede que no tanto,
pero es absolutamente necesario. Señores empresarios, señores administradores, ténganlo en cuenta, y revisen sus impuestos sociales, están a tiempo y estamos a su disposición. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.